amigos de Contexto. Como siempre, estamos grabando desde nuestros hogares para llevarle a ustedes informaciones relacionadas generalmente con esta pandemia del COVID-19. En esta ocasión vamos a hablar de las consecuencias económicas y específicamente las comerciales de esta gran pandemia. Bueno, y el mundo hemos visto cómo se pronostican grandes caídas de las economías, tanto del PIB mundial como de cada una de las economías por regiones. Incluso las, entre comillas, buena noticia es que los organismos internacionales, entre ellos la CEPAL y el FMI, han dicho que nuestro país es de los que menos bajará porque tendrá un crecimiento de cero en el más favorable de los escenarios, mientras que otros, aún en los más favorables, tendrán un decrecimiento de -1, -2, hasta -3, incluso hasta -5, algunos países de América Latina. La región de Latinoamérica está muy combatida realmente. Estamos haciendo este programa cuando ya las principales economías están planificando su apertura. Incluso en el país se habla también de abrir a finales de mes las economías. Eso quiere decir que ya no habrá las restricciones que hasta ahora estamos viendo, cosa que por un lado nos alegra y por otro lado nos preocupa mucho. Para hablar y analizar este tema, Julio Ortega Tous y yo hemos invitado a Iván Ogando, quien es el presidente de Flaxo, con una experiencia en todo lo que son las relaciones comerciales del mundo y desde la República Dominicana hacia las distintas regiones. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Mónica. Un placer. Julio también. Todo el mundo acuartelado todavía hasta nuevo aviso. La verdad que una de las cosas que creo que va a dejar esta crisis es, yo creo, la muerte final, por lo menos por unos años, de las tesis neoliberales. Porque la única forma en que cualquier país, aún el más conservador y con el gobierno más conservador, está planteando enfrentar las consecuencias del encierro de 2, de 3, hasta de 3 meses, es el caso de China, que fue desde enero hasta bien avanzado, marzo. Una de las cosas que ha quedado bien clara es que sin la presencia del Estado, ya sea con créditos, ya sea con planes sociales, ya sea con programas de inversión pública, ya sea con acciones sectoriales a los distintos sectores de la economía, no hay posibilidad. El caso de los Estados Unidos, que aún fuera a regañadientes, el gobierno de Donald Trump ha adoptado un paquete inicialmente de 2.2 billones, es decir, 2 millones de millones de dólares para asistir a diferentes sectores que, a diferencia de la crisis anterior del 2008, en este caso hay mucha asistencia al sistema sanitario y mucha asistencia a las personas para poder sobrellevar esta situación. En el caso de la Unión Europea, ya el Banco Central Europeo abrió una línea de crédito a los estados por 750.000 millones de euros, perdón, que son algunos 900.000 millones de euros más o menos. Y adoptó el Eurogrupo, es el grupo de ministros de finanzas de la zona euro, un paquete de asistencia inicialmente por 550.000 millones de euros para la reactivación de la economía, el gasto sanitario, etc. En el caso de América Latina hay muchos países que ya lo han hecho, el caso de Perú, el caso de Chile, el caso de Argentina, que son programas ya estructurados, conocidos. En la República Dominicana no hay ningún programa estructurado conocido, sino solamente el programa Quédate en Casa, el programa de solidaridad, perdón. El FASE.
Fase, exacto. Quédate en casa, fase 1 y 2, y facilidades que ha dado el Banco Central a través de la política monetaria, reduciendo la tasa de interés, y además han recomendado a las empresas eléctricas que son estatales que no presionen a las personas por el cobro de la electricidad y el cobro del agua. Pero aparte de la, bueno, hubo una medida de no despedir a ningún empleado público, que también fue adoptada. Pero eso es lo que ha pasado. Sin embargo, según registra la Tesorería de la Seguridad Social, hay más de 500.000 de suspensiones de trabajo. Algunas serán suspensiones, otras serán ya terminaciones de contrato de trabajo, que dejará un rastro bastante importante. El turismo, que es la actividad más importante de la economía dominicana, está totalmente cerrado. No hay actividad turística. Los aeropuertos están cerrados. Las líneas, bueno, el país tiene sus fronteras cerradas. Yo no sé realmente, Iván, y esa es la primera pregunta que te haría, ¿de dónde se sostiene esta afirmación, sobre todo de la CEPAL? Porque la CEPAL en muchas ocasiones es mucho más objetiva, de que la economía dominicana será la única que no crecerá. Porque si tomamos las zonas francas muy heridas, el turismo totalmente cerrado, el comercio interno cerrado en gran parte. Eso no va a durar. Remesas cero. ¿Eh? Las remesas también. La remesa afectada por la situación fundamentalmente del estado de Nueva York. Nueva York, Massachusetts y New Jersey, que es donde viven los dominicanos, en esos 3 estados. Ahorita estaba yo viendo la cifra y Nueva York tiene 25.000 muertos. Es como un país europeo, prácticamente. Varios dominicanos entre ellos. Muchos cientos de dominicanos muertos. Sí. Eso no se ha informado prácticamente por la prensa nacional, ni se han diferenciado, pero uno se entera de gente que se murió. Claro, de gente conocida incluso. El primer punto es, ¿de dónde saca? Vimos que el Fondo Monetario Internacional dijo que la economía dominicana caería 1%, menos 1. La unidad de inteligencia económica de The Economist habló de menos 3.8%. Y algunos analistas locales, como el caso del CRES, que habla hasta más de un 10% caída del PIB. Pero en el peor de los escenarios, Julio, porque ellos diferentes. En el mejor es 10, en el peor es 15. Mira, Julio, la verdad es que, bueno, esto se ha repetido muchas veces, estamos en una crisis sin precedentes, sí, una crisis que no necesariamente tiene origen económico, o sea, es a diferencia de otras crisis que tiene una ralentización de la economía en el 2019. Sí, pero en primer lugar estoy muy de acuerdo con el primer punto que tú decías sobre no el entierro, pero por lo menos por un tiempo. El resurgimiento del neokeynesianismo. Es el resurgimiento del keynesianismo, básicamente, y creo que las teorías liberales, por lo menos por un tiempo, van a estar descansadas. Y la historia lo muestra así. A través de las grandes crisis desde el siglo pasado, la crisis de 1929, ¿cómo se resolvió? Con el New Deal de Roosevelt, que implicó masivas inversiones públicas para emplear gente, es decir, intervención del Estado. Y después de la guerra. Luego, después de la guerra, el Plan Marshall, sí, que tuvo la doble, es decir, Plan Marshall para, de alguna manera, poder recuperar las economías europeas y poder darle salida a los bienes norteamericanos. Luego, la crisis de la deuda en los 80 fue una crisis
eminentemente financiera, con una lógica diferente, y la lógica era garantizar que los países pudieran pagar la deuda para mantener manejar el sistema financiero. O sea, no fue una crisis de producción propiamente dicha, fue una crisis financiera, y ahí intervino el fondo con todas sus políticas de corte neoliberal, donde se pedía una disminución del rol del Estado, pero al mismo tiempo ese rol del Estado de financiar la economía era suplantado a través de préstamos condicionados del FMI. Entonces, para poder de alguna manera mantener el sistema financiero a flote. La última crisis, la más reciente, del 2008, crisis financiera, ¿cómo se resolvió? También con una masiva intervención del Estado. Obama salvó la industria automotriz de Detroit. Sí. Detroit entonces, luego esta industria volvió y recompró las acciones, pero fue una masiva inversión estatal. Aquí no hay de otra. De nuevo, el Estado tiene que jugar un rol muy importante en mantener a flote todo lo que es la cadena de producción, porque esto está afectando desde las grandes empresas a las pequeñas y medianas empresas también. Por la crisis sanitaria ha, de alguna manera, roto mucho de las cadenas de producción y de comercialización. La verdad es que la crisis de oferta y de demanda, las dos. Exacto, pero en función primero de oferta, es decir, porque hay una, y por otro lado, también hay una oferta sobreabundante en ciertos rubros. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso particular de la economía dominicana, obviamente cada economía tiene sus particularidades y sus especificidades. Aquí tenemos, por ejemplo, mucha de la producción agrícola. Tenemos una sobreproducción agrícola porque esa producción agrícola iba a un mercado que era el turismo. Y entonces, al estar esto frenado, de repente los productores se ven con sus camiones llenos. ¿Qué van a hacer? Se está usando esta producción, porque yo he visto en algunas noticias, pero ya no se sabe si son noticias falsas. No, pero hay un problema también de sacar la producción y todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente las consecuencias y las implicaciones económicas todavía se están definiendo. Uno puede hacer alguna elucubración al respecto, pero todavía no está muy claro el panorama. Con respecto a la CEPAL y lo que planteó la señora Alicia Bárcena, también coincido contigo en que me parece, ella dijo en su intervención, yo vi su intervención, y ella dijo, no, República Dominicana 0% porque venía creciendo muy rápido. Tenía altas tasas de crecimiento, estaba creciendo un 4, un 5%. Pero yo no creo que ese sea un argumento real efectivamente válido, porque tú puedes estar creciendo muy rápido y de repente ¡pra! Se te cae. Y es lo que ha sucedido. De hecho, sabes que el Fondo Monetario y el Banco Mundial se reúnen en abril y en primavera y otoño. En abril y en octubre para hacer sus revisiones. La economía norteamericana en la reunión del FMI habla de una caída de un 3 a un 5%. Y estoy viendo en CNN y también en algunas otras noticias que hay estimaciones todavía aún mayores, que ese 3 a 5% solamente pertenece al primer trimestre, que el impacto en el segundo trimestre va a ser 4.8. Pues. 4.8. Entonces, no hay forma que la República Dominicana, como ustedes plantearon, bueno, el turismo absolutamente detenido. Aquí no hay turismo ahora mismo. Entonces, no ha habido turismo en el mes de abril completo. No ha habido parte de marzo. Las remesas van a sufrir sustancialmente porque por las mismas razones que tú decías, y a eso yo le agregaría los casos de Italia. Estados Unidos, 30 millones de desempleados, y sobre todo en Nueva York. Exacto, pero a eso le agregaría Italia y España, que después de Estados Unidos son las otras dos países
fuentes de remesas importantes. Entonces, inversión extranjera en estos momentos está absolutamente detenida. Y si a eso le añadimos el impacto de la crisis en la economía norteamericana, y tú bien sabes el alto nivel de correlación que tiene el crecimiento económico de la República Dominicana según vaya la economía de los Estados Unidos, es muy difícil. Yo creo que es una predicción sumamente optimista y ojalá que se dé, por el bien de todos los que vivimos aquí, crecer 0% creo que es sumamente, exageradamente optimista. Alentador. Y creo que vamos a tener realmente una tasa de crecimiento negativa que ojalá sea muy grande, pero me parece demasiado optimista el pronóstico de la CEPAL. Y reitero, ojalá que no se equivoquen, que sea así. Hay dos factores más. El dato oficial de los Estados Unidos lo provee es un organismo que se llama el National Bureau for Economic Analysis. Ya cerró el dato del primer trimestre, menos 4.8, y las proyecciones que se están haciendo académicas y del propio, el buró no hace proyecciones, sino que mide, simple y llanamente. Pero las estimaciones, las más optimistas para el crecimiento de los Estados Unidos en el segundo trimestre es de menos 30%. Menos 30. Menos 30. Y hay personas que llegan... Eso implicaría una contracción gigantesca de la demanda de bienes importantes del mundo. Nuestro sector exportador, que de por sí no es muy grande, estaría totalmente colapsado. Y Estados Unidos es donde va más del 60% de nuestras exportaciones todavía. Nos tenemos que ir a la pausa, pero yo pregunto, además de esto que dice Julio, de estas teorías neoliberales que privatizan en vez de que el Estado los maneje, ¿cuál va a ser el enfoque a este modelo globalizado, donde todos somos tan interdependientes y se supone que esto era la fortaleza de esta nueva era? Y ahora resulta que ha sido un gran hándicap, una gran mordaza de que somos tan interdependientes que no podemos funcionar cada uno por separado. Vamos a la pausa y volvemos con este tema. Bien, amigos, continuamos el programa con, en esta ocasión, de invitado a Iván Ogando, sobre las consecuencias hoy día 2 de abril que estamos grabando, que pueden preverse en el corto y mediano plazo, en largo plazo, como decía Keynes, todos estaremos muertos. Hay una decisión que aparentemente se ha anunciado del gobierno del día 11 de abril, es decir, en 9 días, iniciar una apertura de la economía. Ellos tienen un plan por 5 fases, no sé si tú lo has visto, sí. En el cual yo vi que abrirían, entre otros, la construcción y industrias afines, y otras actividades, por ejemplo, pequeño comercio formal, y adoptándose las medidas de higiene necesarias. Ha habido un debate en todo este tema de cómo tratar el coronavirus. Hay una teoría que muy pocos países la han aplicado, pero la han aplicado, como en Suecia, la teoría del rebaño, de la inmunidad del rebaño. En Suecia no ha habido confinamiento,
Ha habido recomendaciones que son tomadas por voluntad propia de los ciudadanos, pero la economía ha seguido funcionando igual, los centros comerciales han seguido funcionando igual, la actividad ha seguido más o menos igual, aunque Suecia presenta una tasa de letalidad de más de un 10%. Letalidad es cantidad de fallecidos entre el número de contagiados. Suecia es un país pequeño en términos de población. 10 millones. 5. 10. 10. Suecia 10, sí. En todo caso. De los nórdicos, el que tiene mayor población. De los nórdicos, Finlandia, Noruega, Dinamarca y Suecia. Sí. Pero es un país con una población pequeña, inclusive al lado de países pequeños europeos, como sí, por ejemplo Holanda o Bélgica o la misma Suiza. Sí, que son países que rondan entre los 15 y los 20 millones de habitantes. Sí. Ese fue un tema muy debatido en Gran Bretaña al principio del... Eso te iba a decir, que Gran Bretaña trató de adoptar este sistema y no pudo. De hecho, hasta el mismo primer ministro se contagió. Hoy en día, Gran Bretaña está casi superando a Italia el número de fallecidos, con una población más o menos igual. Y quizás fue por esto, por no tomar las medidas a tiempo. Los contagiados. Porque, por ejemplo, España tiene la mayor cantidad de contagiados, 215.000 o 210.000, algo así, y no tiene esa cantidad, bueno, tiene 25.000 muertos, que no es poco. Y España tiene 47 millones de habitantes. Italia y Gran Bretaña más o menos tienen la misma población y están sobrepasando los 28.000. Francia está ya alcanzando a España en casi 25.000 fallecidos. Realmente en los países europeos y Estados Unidos ha sido realmente un devastador. Habrá que buscar una explicación, no solo de mal manejo gubernamental, porque esa no es la explicación, de por qué los países europeos, y la gente dice, no, es que China miente. Bueno, vamos a suponer que es verdad, que China miente. Yo no lo creo, pero bueno, que China miente, que China, las cifras que da no son reales. Pero, ¿y Corea del Norte, y Corea del Sur, y Japón, y Taiwán, y Singapur, también mienten? Que tiene, el caso de Vietnam, que tiene 0 muertos, 0. 270, un país con casi 100 millones de habitantes. 270 positivos al COVID y 0 fallecidos. Entonces, ha habido algo del manejo de los asiáticos y de la cultura confuciana. Claro, es eso. Es lo único que tienen todos en común. Y diferente a los europeos, sobre todo los del sur, los europeos mediterráneos y del sur, Francia, España, Italia. Que son más gregarios, son culturas mucho más gregarias, que se juntan más, que se abrazan más. Una caótica situación. Y el caso de los Estados Unidos, sí podemos entender de que ha habido una negación de parte del gobierno federal norteamericano de que eso lo iba a afectar. Y lo que ha hecho es que ha producido una situación prácticamente... hoy en día Estados Unidos sobrepasa por mucho los muertos de la guerra de Vietnam. En Vietnam murieron en 10 años de guerra 58.000 norteamericanos. Ya el día de hoy como 66.000. Las cifras son absolutamente increíbles. Y sobre todo en ese triángulo que mencioné, que es New Jersey, Nueva York, New Jersey y Massachusetts, que ahí está concentrado casi el 60 o el 70% de los fallecidos. En el estado de Nueva York van más de 24.000 muertos. Y también de los dominicanos. Pero en la ciudad de Nueva York, que es donde están la mayoría de los dominicanos, hay enormes cantidades de muertos, sobre todo en el norte de Manhattan, de fallecidos. Hay una gran cantidad de negros y de hispanos dentro de los fallecidos, que son los más pobres de la comunidad. Pero yo creo que habrá el momento de que no solamente los médicos, porque no es una explicación médica nada más,
es una explicación, diríamos, social, política, de actitud de las sociedades que expliquen este desastre en algunas sociedades. El Canadá, que está al norte de los Estados Unidos, ha habido, pero no esto. No ha habido esto. Ahorita estaba yo viendo el caso de Brasil. Lo de Brasil es una locura. El presidente todavía el día de hoy dice que es una gripecita. Todavía hoy. Y entonces está enfrentado con los militares, con el ministro de Salud, que se fue, con el ministro de Interior, de Justicia, que se fue. Y hay una crisis muy fuerte con el sector militar, que inclusive han planteado que el vicepresidente Moura, que se llama, sea el que asuma la presidencia. Es una situación muy delicada. Entonces, este comentario yo lo hacía porque es importante reflexionar sobre el manejo de las crisis. Aquí en la República Dominicana tenemos el 19 de marzo, ¿cuántos días hace ya? Hace 44 días, por cierto, desde el 19 de marzo, que tenemos la declaratoria de emergencia, primero, y después vino el estado, el toque de queda, de 8 primero a 6 y después de 5 de la tarde a 6. Pero con excepción de las primeras 2 semanas probablemente, entre 6 de la mañana y 5 de la tarde, ya aquí no hay nada, ningún tipo de... Lo único que están cerrados los comercios y están cerrados las instituciones, las universidades, las escuelas, los centros comerciales, están cerradas, pero la calle de la gente está en la calle. Yo tengo una hija que está estudiando y vive en Barcelona y yo le mandé un dinerito al Western Union y me dijo, no, ahora no puedo ir porque me meten una multa. Mi hijo está en Italia. No puede salir a caminar. En Pisa, tiene ya 12 semanas de confinamiento, saliendo solamente una vez a la semana, y para salir necesita un permiso de la policía que diga de tal sitio a tal sitio. Es decir, y por suerte el supermercadito le queda cerca. No puede, me dice, no puedo ir al Carrefour porque necesitaría tomar un autobús y no quiero tomar autobús. Pero él pide el permiso de ir de su casa al supermercado. Fuera de esa ruta, si lo agarran sin el permiso, 600 euros le meten. 600 euros le meten de multa. Entonces aquí nunca ha habido realmente un confinamiento total. Aquí ha habido un confinamiento parcial de noche. Lo que pasa, Julio, es que, bueno... Sí. No, es que óyeme, aquí hemos dicho muchas cosas inclusive el presidente de la República dijo que estamos entre los países 10. Bueno, pero hay que tomarlo como referencia. Sí, está bien, habló de 40.000 pruebas y no había 40.000 pruebas. Bueno, pero él dijo que somos país ejemplo. Al margen de eso, hay que, nuestro contexto dominicano, un país obviamente con una deuda social en educación muy, es decir, absolutamente de décadas, muy largas. Iván, Julio, pero ¿cómo ustedes relacionan entonces esa deuda social en educación que tú mencionas, Iván, con el momento del COVID ahora y con el momento electoral que vivimos? Porque entonces el gobierno quiere tener un cuidado por este momento electoral versus las personas que no entienden un confinamiento obligado, pero que se está soltando. ¿Cómo influye el momento electoral en el manejo de esta pandemia? Obviamente es una variable, una variable crítica en toda esta ecuación del momento. Hay una situación, por un lado, es decir, la extensión del periodo de emergencia, que yo creo que se justifica y todo eso, porque incluso en los últimos días hemos visto cómo en vez de lograr el plató o el aplanamiento de la curva,
han empezado en los últimos 4 días de manera consecutiva, ha habido un incremento de infectados. Entonces, no podemos hablar de aplanamiento. Entonces, quiero empezar por eso. Yo creo que la situación de emergencia y de confinamiento dictada por el gobierno se justifica. Ahora bien, el contexto que tenemos electoral, obviamente esto es una variable que funciona a favor del gobierno, porque la oposición de alguna manera está peleando, pero con las manos atadas. Tenemos a un candidato oficialista que manda a buscar prueba china, manda a buscar estudiantes a Cuba, manda a buscar pescadores a Jamaica, hace labores sociales y de, ¿cómo se dice?, fumigación después de las 5 de la tarde y todo ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, se sigue manejando. Y yo creo que esto es lamentable, lo digo sin ningún tipo de interés partidario. Yo creo que real efectivamente hemos pecado como dominicanos, la cúpula política, los líderes políticos nacionales, de real y efectivamente sentarse y analizar esto como nación. Creo que la crisis, con justificación o no, se ha estado utilizando de una y otra, todos los bandos. Han habido las noticias falsas a través de las redes, las declaraciones de acusaciones y ese tipo de cosas que después no pueden ser probadas, etcétera, se han multiplicado. Y es una lástima que en una situación sanitaria tan grave como tenemos, el mismo ministro de Salud de alguna manera también haya caído en ese juego con algunas declaraciones, algunas cosas que entran en contradicción. Por ejemplo, el hospital en La Vega, que fue donada por el PRM, que dijeron que sí, después dijeron que no, después. Entonces, hay cosas. La clase política, y con esto no quiero solamente hablar del oficialismo, sino también de la oposición y todo eso, que han entrado en una competencia del que más da. Sin embargo, el ministro de Salud se refirió a que se debía llevar una cuarentena más estricta y nadie le hizo caso. No solamente el ministro de Salud. No, mucha gente más. El Colegio Médico Dominicano, el ministro de Salud. Incluso se habla de que los líderes de oposición han hablado de un acuerdo de unidad nacional para enfrentar el coronavirus. Y se les respondió. Nos tenemos que ir a la pausa, pero se ha hablado hasta de que no podemos pasar el Día de las Madres en cuarentena porque se vende mucho. Y es verdad que hay que reactivar la economía, pero ¿a qué precio, no? Vámonos a la pausa y volvemos. Bien, amigos, continuamos el programa con Iván Ogando sobre los efectos económicos y sociales. Una de las cosas que se planteó en el primer segmento es cómo la República Dominicana, ante este cierre de mercados y este replanteo de la actividad económica, va a formular eventualmente un programa, no ya de reapertura de la economía, sino de reactivación de la economía. Entonces, si nosotros entendemos que vamos a volver al modelo en el que el turismo aportaba entre el 15 y el 20% del PIB, en que las remesas eran un componente fundamental de la estabilidad macroeconómica y que las zonas francas estaban en el centro de la actividad económica, yo pienso que estaremos fallando. Hay que hacer un paradigma, aunque sea transicional, aunque sea de transición, en lo que el mundo consigue una vacuna o se llegue a una inmunidad de rebaño global de un 60% de la población.
y sabrá cuántos cientos de miles o millones de personas tendrán que morir. En ese lapso hay que replantearse en qué va la República Dominicana a reactivar su economía y cómo. Yo pienso que se decía en un momento inicial, el sector agropecuario. El sector agropecuario que ha estado supliendo bienes agrícolas, pecuarios, etcétera, viandas, comida en general para la población, tiene que tener, diríamos, una mayor prioridad en este momento. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario es el que te va a dar la garantía de la seguridad alimentaria, de que habrá alimentos para la población, para los niños, para los ancianos, para la población en general. Yo pienso que el segundo eje debe ser una reforma a profundidad del sistema de seguridad social. En lo que van los fondos de pensiones y el sistema sanitario, que debe ya pensarse en un sistema, diríamos, universal de salud pública. ¿Cómo hacerlo? Para eso hay expertos. Porque lo que diseñaron este sistema, que ha sido un fiasco, un fracaso, lo hicieron con un objetivo. Nosotros tenemos el país, cuando digo nosotros, digo el país, que diseñar un sistema de pensiones que no sea un atraco. Aquí hay una situación de indignación de la población que lleva a muchos ahora que quieren que le devuelvan una parte de los fondos. Aunque muchos no lo entienden, Julio, hay que aclarar esto. No entienden qué. ¿Cómo funciona el sistema de pensiones? A lo mejor yo estoy segura que hay muchísima gente que piensa que van a recibir el 80% de su salario. Perdón. ¿Cómo van a entender cómo funciona el sistema de pensiones? En 17 años, y yo no me canso de decirlo, 17, del 2003 al 2020, el sistema de pensiones no ha entregado una sola pensión. En 17 años. Y tiene acumulado más de 600.000 millones de pesos, 650.000 según algunos entendidos. ¿Para qué ese dinero? Para que las AFP lo administren y se lo presten al Estado y el Estado le pague y que, al Ministerio de Hacienda. Bueno, pero esa no es la función de un sistema de pensiones. Parece que sí. Un sistema de pensiones es otorgarle pensiones a los envejecientes. Y entre el 2003 y el 2017 se han acumulado suficientes cantidades de recursos para tú tener por lo menos una pensión básica operando para todo el que tenga más de 60 años, que no esté trabajando. Entonces, hay que reformular, más que devolver la cantidad de recursos que se han acumulado. Podría pensarse en devolver una parte, pero con un retorno de nuevo de esos recursos. Pero más que eso es reformar el sistema de pensiones de forma que aquí podamos contar a partir del 2021 o 2022 con un sistema que trate el problema del envejecimiento y de la carencia de recursos de los envejecientes, que después que te dan una pensión, en caso que te la den, que este sistema no lo da, tú te quedas sin seguro médico. Entonces, por eso se necesita un sistema de salud universal y un nuevo sistema de pensiones. El fortalecimiento del sistema de salud es fundamental. Ese es otro eje. Y el otro, que yo entiendo, debe ser un gran plan de obras públicas, pero basado en necesidades reales de la población. Por ejemplo, agua. Nosotros tenemos más de un 20% de las personas que no tienen acceso a agua. Saneamiento de las aguas negras, que tiene un impacto en salud también muy alto. Aquí hay una deficiencia de más de un 80%. Entonces, eso necesita muchos recursos y se puede hacer aquí. Mientras la cosa, claro, tú tienes que buscar cómo financiarlo. Ese es el tema, cómo financiarlo. Y yo creo que mencioné en un programa anterior que, como decía un autor colombiano que vi, estuvo participando en las reuniones virtuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial, ahora reciente de primavera. Y digo, si ustedes saben contar, no cuenten.
con la ayuda de los multilaterales. Porque esos 650 millones que le prestaron al Banco Central para gasto en gastos sanitarios, es todo lo que nos van a dar. Es todo lo que nos van a prestar. El costo de las elecciones. ¿Eh? Eso más o menos, el costo por lo que va a salir todos estos procesos de elecciones. Porque Exactamente. no. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que ver cómo movilizamos internamente ahorro para invertir y algunos elementos de ahorro externo que nos ayuden. No, yo creo, yo coincido contigo en gran medida con lo que tú planteas, Julio, en términos de que real y efectivamente se va a necesitar en este país una nueva forma de hacer política económica, básicamente. Gane y quien asuma en agosto de este año. Esperamos que sí, que se pueda cumplir los plazos. Definitivamente... Mira, si no se cumplen los plazos, ¿qué va a pasar? Ah, no, yo no soy abogado. No, estamos hablando de economía. ¿Tú lo estás poniendo en condicional? Bueno, es decir, tenemos lo que tú planteas. Yo soy, obviamente, de los que piensan que la economía no se puede abrir mientras exista una amenaza latente o una tendencia creciente del número de infectados. Yo no creo en no me convence la estrategia del contagio de rebaño. Eso puede... Para nuestro país es imposible que funcione. No tenemos salud pública para eso. Exacto. Mónica, totalmente de acuerdo. Pero definitivamente eso en nuestro país no es viable, sobre todo por las condiciones sanitarias que tenemos. Sería genocida asumir eso. Por otro lado, sí entiendo la presión de mucha gente que está en su casa y que tiene. Entonces, hay que ir. Yo vi el plan de gobierno y eso, y bueno, se pueden ir haciendo algunos ajustes de manera gradual, muy gradual, y hay que tener mucho cuidado en eso porque se puede perder lo ganado. De hecho, si la historia nos enseña algo, en la crisis de 1918, de la gripe española, el segundo brote fue mucho peor que el primero. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Obviamente balancear las cosas. A mí me gustó mucho un análisis que hizo el gobernador de Nueva York, Cuomo, Andrew Cuomo, que decía, bueno, esto es como una matriz. Entonces, en una matriz tú pones primero sectores que son altamente vulnerables, por ejemplo, y del otro lado de la matriz pone el nivel de riesgo que pueda haber. Entonces, vas haciendo un juego por sectores y niveles de riesgo que pueda haber en cada sector y vas haciendo una priorización. Pero definitivamente asumir la teoría del contagio en rebaño y todo eso, eso se da cuando los muertos son estadísticas, pero cuando tú tienes nombre y apellido y sentimiento a los muertos. En mi caso, conozco una persona que era muy apreciada por mí, que le tenía mucho respeto, que fue el ordenador de pagos de la Unión Europea, don Antonio Vargas, murió de COVID-19. O sea, una persona todavía con mucho que darle a este país, un caballero en todo el sentido de la palabra. Entonces, cuando tú ves que personas que estaban en una situación de tratamiento privilegiado y todo eso, fallece. Oye, Jenny Polanco. Bueno, Jenny Polanco. Bueno, conocemos muchos casos. Muchos casos. Ya tiene cara el COVID. Tú le pones cara a los casos. Es terrible, es terrible. Por el momento, por ejemplo, los muertos que tú hablas de Nueva York, bueno, muchos, sí, la cifra, pero
Pero fuera de eso, yo tengo amigos que han tenido amigos a su vez que han fallecido. El cuñado de Mili Quesada, por ejemplo. Sí, sí, de Mili Quesada. Es un poco difícil uno justificar una apertura y ver el nivel de riesgo que hay, la importancia del sector, etcétera. Y como dije anteriormente, en un país con una población con escasos niveles de formación, es un poco difícil. Además, esta crisis saca lo mejor y lo peor de una sociedad. Lo mejor ha sido muchos médicos y enfermeras que están trabajando, que efectivamente tenemos que hacerle un gran homenaje, están en los hospitales. A estas personas que están trabajando en los supermercados y ese tipo de cosas, entonces que mantienen los niveles mínimos de esta sociedad, que son gente que tienen que trabajar y salen a trabajar y todo eso. Entonces hay que reconocer a esas personas. Creo que dentro de los paradigmas que tú mencionas, Julio, tiene que haber un reordenamiento de las prioridades del gasto y de las prioridades en función de la importancia que tenemos, de la importancia del rol que cada uno juega en nuestra sociedad. Vemos a los recogedores de basura, los tomamos, es decir, a pesar de Duquesa. A pesar de Duquesa, que eso es otro tema. Es decir, 30 segundos, Iván. Entonces, efectivamente, pienso que sí hay que replantear la forma, el paradigma de nuestra política económica, pero el paradigma de nuestra forma de vivir, de hacer política y de interactuar entre todos nosotros. Hay un dato que yo quiero solamente dejarlo sobre la mesa del plan que presentó el Ministerio de Economía y Planificación. La etapa 1 incluye actividades de limpieza y fumigación, que tiene 26.600 trabajadores, veterinarias, 2.160, actividades de call center, centro de llamada, 15.997, ferreterías, 34.989, construcción, que es el más importante, 233.289 trabajadores. Otras actividades especializadas en la construcción, 87.222, construcción de carreteras y otros, 11.318, correo y servicios de mensajería, 1.287, talleres de repuestos y autoadornos, no sé qué importancia tienen tener los autoadornos, 26.838, comercio de vehículos, dealers, 11.510 y lavanderías, 8.568. Además, comercio de delivery, que no tiene el dato de personas trabajando en ese sector. Ese sería lo que se reactivaría el día 11, dentro de 9 días. Bueno, ahí podríamos estar de acuerdo o no, pero definitivamente es como te digo, es en función de la importancia del rol en la sociedad, del sector y los niveles de riesgo que puede haber en cada una de esas actividades. Y por supuesto haremos una evaluación entonces de si realmente aumentarán los contagios y si la población también se manejará con las precauciones indispensables, que es mascarillas principalmente, y guantes o lavarse las manos constantemente. Gracias a Iván Ogando por estar aquí con nosotros en Contexto, y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será también. Distanciamiento físico. No apiñarse. Hasta luego, amigos. Hasta la próxima.